Estamos en el salón de sesiones, en el hemiciclo, el salón principal del Palacio de las Cortes, donde se reúne el Pleno. Los que tenemos hoy la oportunidad de estar en este espacio tenemos una sensación muy extraña con las bancadas, con los asientos de los diputados vacías, un silencio un tanto extraño para este lugar, ¿no? Sobre todo para quienes lo seguimos las sesiones a través de la radio o a través de la televisión. Este lugar tiene un valor político y artístico que lo convierten en uno de los escenarios más importantes de la historia de este país, y es aquí donde se continúa escribiendo nuestra historia. Entre los episodios más recientes, la investidura de Pedro Sánchez, el 26 de septiembre, el intento de investidura del ahora líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y hace poco más de 3 meses, el pasado 17 de agosto, Francina Armengol, presidenta del Govern Balear en las 2 últimas legislaturas, era elegida presidenta de esta Cámara. La imagen que vimos los espectadores de este momento fue el de una persona muy feliz, abrumada por los aplausos y que buscaba el cobijo en el abrazo del compañero que tenía en ese momento a su derecha, Patxi López. Francina Armengol, presidenta del Congrés dels Diputats, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per aquesta convidada tan fantàstica. No, moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-ho possible. És una il·lusió per jo poder compartir aquest espai meravellós de l'hemicicle del Congrés de Diputats amb 2 nines i 2 nins meravellosos, i amb tu, Esther, i per tant cal prendre lo que era ja una tradició a la meva vida, ¿no? Sí, algo que les voy a confesar, la presidenta me trasladó hace unos meses que iba a echar mucho de menos ese espacio que ha compartido con nosotros durante 8 años, las 2 últimas legislaturas, esta entrevista que hacen los niños de diferentes escuelas de Baleares, y bueno, pues le tomamos la palabra. ¿Echas de menos? Pues aquí estamos, presidenta. Mil gracias. ¿Cómo recuerda ese momento que ahora yo recordaba, ¿no? Que fue muy emotivo para quienes la conocemos, ¿no? Sobre todo para la gente de Baleares, ese momento en el que fue proclamada presidenta de esta Cámara, y quienes la conocemos un poquito más la vimos, ¿no? Esa vergüenza de ese momento, ¿no? Cuando toda la Cámara, los aplausos, los compañeros, el presidente. Sí, la verdad es que es inexplicable con palabras, ¿no? Hay momentos en la vida que las palabras no te dan para poder explicar lo que sientes y lo que piensas, ¿no? Yo lo recuerdo, sí, un momento de esos muy difíciles de poder mantener a raya todos los sentimientos y todas las sensaciones. La verdad es que me hubiera puesto a llorar en ese momento de la tensión y de la emoción. La responsabilidad te pesa en ese momento, pero también, sin duda, la alegría y el compartir esa emoción de poder hacer posible una mayoría progresista que se pone de acuerdo para empezar a caminar una legislatura. Y empezábamos con la elección de la mesa y recaía sobre mí la presidencia de este Congreso y, por tanto, de la institución democrática por excelencia de España. Por tanto, esa responsabilidad y esa emoción y esa ilusión, ¿no? Y ese cariño que yo sabía que sentía muchísima gente en Baleares, en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, ¿no? Evitó la lágrima, pero la carcajada no la puede evitar, ni en el Congreso de los Diputados, ¿no? No, yo lo de la risa lo he explicado alguna vez, ¿no? La risoterapia para mí es la terapia fundamental en mi vida, ¿no? Es la forma de afrontar los momentos buenos y a veces de poder afrontar el día a día. Creo que poner una risa en tu vida va mucho mejor siempre para ti y para toda la gente que te acompaña, ¿no? Y supongo que es mi forma de autoprotección de muchas cosas, de muchos momentos. ¿Cuándo supo la propuesta? Bueno, el presidente me llamó unos días antes. Es que, claro, no sabemos exactamente cómo son los tiempos, ¿no? Fueron semanas muy frenéticas y uno nunca sabe, ¿no? ¿Cuándo se habrá enterado Francina Armengol que es la propuesta de su partido para ser presidenta del Congreso? Sí, bueno, un tiempo antes que me permitió madurar y poder pensar bien lo que me estaba proponiendo el presidente y si yo estaba preparada o no, ¿no? Y evidentemente yo allí le expliqué mis dudas sobre esta situación y también evidentemente él me explicó las ventajas de esta posibilidad y yo asumí encantada este reto político y personal, ¿no? Aunque evidentemente todo tiene sus procesos, ¿no? Claro, le tuvo que convencer el presidente. Bueno, no tanto, pero sí que son momentos complicados personalmente, ¿no? Vienes de donde vienes y por tanto unas épocas políticas complejas, desde el 28 de mayo con el resultado autonómico, la situación de luego ir a campaña electoral, hacer unas elecciones el 23 de julio, casi sin tener tiempo ni de respirar, y luego te proponen para ser presidenta del Congreso, cuando era mi primera experiencia, la primera vez que yo era diputada en este espacio, ¿no? Y por tanto es una responsabilidad enorme, ¿no? Te
te lo tienes que pensar mucho. Claro, y muy bien, ¿no? y además es una responsabilidad efectivamente muy importante, con un reglamento, ¿no?, muy rígido, que prácticamente no ha tenido tiempo de aprenderse, ¿no? Y dos sesiones de investidura, una fallida, después la de Sánchez, y usted ya como máxima representante de la Cámara. Y Sí. con poquito tiempo para, ¿no?, hacerse el lugar. Sí, efectivamente, es poco tiempo, pero también es verdad que hay un equipo maravilloso de personas, tanto de los letrados que te acompañan en las decisiones del día a día, como los profesionales de todos los trabajadores del Congreso de los Diputados, que siempre ayudan y acompañan a la presidenta para que tome sus mejores decisiones, como evidentemente los compañeros y compañeras de la mesa. Es verdad que es una responsabilidad política importante, al final es la tercera autoridad del Estado y eso cuesta simularlo, ¿no? Cuando yo lo digo todavía pienso, ufa, Está hablando de otra persona. Sí, parece como si lo viviera en tercera persona, pero bueno, también es un espacio maravilloso, ¿no? Tengo la posibilidad desde allí arriba, ¿no?, ver la escenografía de todo lo que está sucediendo, de las caras de los 350 diputados y diputadas, que son muy expresivas, también de los miembros del Gobierno, y de ver el día a día de una legislatura que será sin duda compleja, pero que es apasionante por lo que puede significar en muchísimos avances en nuestro país. Lo que aquí sucede, se decide y se debate, tiene consecuencias en la vida de todos nosotros, de los ciudadanos de este país. La firma del pacto de investidura entre PSOE y Junts, la ley de amnistía, congregó a numerosos manifestantes en la sede del Partido Socialista, aquí en Madrid, en Ferraz, en otros puntos de España también, con gritos contra el gobierno, pero también racistas, xenófobos, LGTBI-fóbicos y fascistas. ¿Son protestas contra la amnistía? Bueno, yo creo que no, eso va mucho más allá de esto, es mucho más fácil a veces de entender que no los propios mecanismos que se están desarrollando, ¿no? Yo he sido muy clara en alguna cuestión que me parece que es importante. Yo soy firme defensora, sin duda, de la libertad de expresión y de que la gente pueda y deba manifestarse por aquello que cree que no es justo, que no le va bien, que quiere opinar diferente o también que quiere apoyar, ¿no? ¿Por qué no? Ahora bien, lo que hemos vivido estos últimos días, asedios a una sede concreta de un partido socialista, de un partido político concreto, sabiendo lo que significan los partidos políticos para la democracia y también tengo que decir especialmente el Partido Socialista, con gritos a la agresividad, con gritos, pues como tú comentabas, LGTBI-fóbicos, con gritos racistas. Eso no es una libertad de expresión deseada, sino todo lo contrario, ¿no? Y luego, sin duda, los ataques violentos que se han producido, ¿no? Entonces eso ya pasa mucho más la raya de lo que es la libertad de expresión y lo que puede ser una confrontación política buena y sana en democracia. Eso pasa a otro nivel que no es tolerable en una democracia como la nuestra, sin duda. ¿El tiempo le da la razón a Pedro Sánchez con la amnistía? Bueno, yo creo que en este momento estamos en el Congreso de los Diputados, como bien se sabe, en la tramitación de esta iniciativa legislativa que propone el Grupo Parlamentario Socialista, que sale de una situación, de un pacto que ha sido complejo, de un pacto de gobierno que ha propiciado la investidura del presidente Pedro Sánchez, pero también de una realidad que llevamos ya muchos años viviendo, que es una realidad de un conflicto político de Cataluña con el resto de España, que ha tenido sus vicisitudes durante estos años complejos, que en los últimos años, y yo creo que gracias a una política valiente de afrontar lo que es un tema político desde la política y buscar soluciones políticas, ha ido mejorando. Quiero decir, hay mejor convivencia en Cataluña, la situación está mejor para poder discutir desde lo político las diferentes posiciones que puedan existir y también con el resto de España. Y creo que sin duda esta legislatura que empieza será la legislatura de avances en esa relación desde la palabra, desde el diálogo, desde el consenso, también desde la discrepancia, que es mucha entre muchísimas formaciones políticas, y de poder pues, seguir trabajando desde los que entendemos la unidad de España, desde la unidad, sabiendo que hay diversidad, que hay diferencias, que hay pluralidad, que hay culturas diferentes, que hay identidades diferentes y que hay lenguas diferentes, y que eso enriquece lo que es el conjunto de España, pero desde el respeto a esa diversidad. ¿Y todo eso es gracias a la amnistía?
Bueno, yo creo que lo que puede suponer la amnistía, igual que supuso los indultos en su momento, igual que ha supuesto las mesas de negociación, igual que ha supuesto el mirarte de cara, el conocerte, el saber en lo que no piensas igual, y yo creo que Junts y el Partido Socialista han planteado en un documento claramente donde no piensan igual y donde no se pueden poner de acuerdo, pero el pensar, bueno, tenemos que trabajar juntos por el bien de los catalanes, de las catalanas, pero también por el bien de todos los españoles y españolas, y en esa línea de trabajo, pues la amnistía puede ser una de las cuestiones que quite un tapón y por tanto permita que el agua fluya y que por tanto el diálogo fluya, que eso es lo fundamental en política. ¿Cómo asiste a las primeras decisiones del Gobierno balear liderado por un partido popular que está bajo el amparo del acuerdo de investidura que pactó con Vox? Bueno, yo tengo preocupación, ¿no? Yo he defendido muchísimo y a mí me ha tocado la enorme responsabilidad durante 8 años, que ha sido un reto inmenso y una maravillosa posibilidad en mi vida de ser presidenta de un gobierno de 4 islas, donde es una comunidad autónoma con muchísimas potencialidades, con muchísimos aciertos en toda su historia y con una comunidad autónoma que nosotros trabajamos mucho durante esos 8 años y yo creo que es bastante evidente por la paz social, por el debate, por el diálogo, por el desde el que piensa diferente también ponernos de acuerdo, por trabajar una hoja de ruta común, y esa hoja de ruta común iba muy encaminada según al planteamiento de la protección territorial y medioambiental, a la protección de nuestra propia identidad, de nuestra propia forma de ser, a la reivindicación ante el Gobierno de España, fuera quien fuera, de las necesidades que tenemos, al planteamiento de una economía mucho más social, mucho más solidaria, a que se reparta mucho mejor la riqueza, en fin, una hoja de ruta que habíamos trabajado intensamente. ¿Qué veo en estos meses, en pocos meses? Veo una situación de desbarajuste, de un gobierno complejo, que no se acaba de entender su propio objetivo, veo una situación de nuevo volvemos a batallar cuestiones que yo sinceramente creo que ya tendríamos que haber cerrado desde el acuerdo que planteamos en nuestra comunidad autónoma. Me refiero sin duda a otra vez en las batallas lingüísticas, a utilizar las lenguas para dividir, no para unir, a utilizar las lenguas para afrontar debates y posiciones dentro de la propia comunidad educativa que me parecen de una irresponsabilidad absoluta, porque si lo mejor que tenemos son nuestros hijos y nuestras hijas y la educación para ellos es lo más fundamental, meter lío en la educación, meter problemas en la educación es lo más irresponsable que puede hacer un gobernante y desgraciadamente es lo que está haciendo el actual gobierno balear. Quitar instrumentos de transparencia y de mejora de la política y de la democracia como es la Oficina Anticorrupción me parece un error político de presente y de futuro para nuestra comunidad autónoma, que desgraciadamente fue conocida siempre por casos de corrupción terribles que todavía estamos pagando intensamente, y abandonar lo que es centrarte tus objetivos en mejora de inversiones que son necesarias. Habíamos conseguido y trabajado muchísimo para 185 millones para conseguir un tranvía en Palma, que es absolutamente necesario. Abandonar esa política, abandonar esa reivindicación, abandonar ese proyecto simplemente con el no por el no me parece un error, por tanto lo veo con preocupación. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué cree que peligra del camino que ustedes trazaron en los últimos 8 años? Ha hablado del sector educativo, ya saben que la Marea Verde se ha vuelto a reactivar por esas decisiones, por esa propuesta de libre elección de lengua, pero hay otras cuestiones también muy importantes. Memoria democrática, políticas de igualdad. Vemos cómo en tan solo unos meses hay muchos lugares que trabajan para fomentar eso, la igualdad, y que ni siquiera llevan ese nombre, ¿no? Son direcciones generales de familia. ¿Qué impacto va a tener eso en su comunidad? Bueno, sin duda, yo he puesto algunos ejemplos, ¿no? Pero hay muchas cuestiones que me preocupan desde el punto de vista de lo que tienen que ser derechos de ciudadanía y lo que tiene ser una sociedad justa, igualitaria, una sociedad que pueda garantizar esos derechos de presente y de futuro. Sin duda el de la educación, porque significa todo. Desde la educación, el pleno convencimiento de la coeducación y, por tanto, desde pequeños hacer el trabajo de educar en igualdad y en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el respeto a ser lo que somos y lo que nos
sentimos como personas y sin duda el derecho también a nuestra propia historia, ¿no? Y eso va ligado a lo que planteabas. Las políticas de memoria democrática hacen más democrática una sociedad más justa, más digna, ¿no? Es una de las políticas mejores que emprendimos durante las legislaturas que yo he presidido en la Comunidad Autónoma de Baleares. Las políticas de necesario reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, de poner en valor que todos nazcamos en la casa que nazcamos tengamos las mismas posibilidades de futuro. Eso sin duda me preocupa enormemente, y ahora estos últimos días estamos ante un caso que me parece realmente grave, que es el tema de la violencia contra las mujeres y cómo el gobierno balear puede contratar a una persona que tiene un caso de agresión en pleno situación judicial, ¿no? Por tanto, es el desprecio a la víctima y por tanto eso sí que me preocupa porque rompe con lo que son los valores más importantes que podemos tener como sociedad, claro que sí. Ahora está aquí, este es su lugar de trabajo, esta Cámara, es la presidenta del Congreso de los Diputados. ¿Su futuro político está en Baleares? Bueno, pues pronto para preguntarle. Yo creo que es muy pronto para preguntar esto. Yo en este momento soy, y es bien conocido, secretaria general del Partido Socialista en Baleares. Continúo con mi responsabilidad de plantear lo que es la oposición, pero no solo la oposición, sino sobre todo la alternativa al actual gobierno de Baleares, trabajando con los compañeros y compañeras de mi partido en la comunidad autónoma, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y allí seguiremos trabajando y evidentemente asumo esta responsabilidad institucional de presidenta del Congreso. Luego ya vendrán los momentos en que tomemos las decisiones que tengamos que tomar. Y vamos a saludar a los protagonistas de esta entrevista que están deseando lanzar todas las preguntas que se han preparado, en clase. Mi nombre es Raúl, mi hobby es hacer taekwondo, mi hobby extradeportivo, que no es deportivo, es jugar a videojuegos. De mayor quiero ser diseñador 3D y modelador de videojuegos. Tengo 11 años. Mi pregunta más importante para la Francina Armengol es que si alguna vez está pensando en cambiarse de género. Me llamo Lloren Suau Valenzuela, tengo 11 años, vengo del Colegio Ramón Llull, me encanta hacer deporte, vivir nuevas experiencias y viajar. Y mi pregunta favorita que le haré a Francina Armengol será que cada vez que hay un cambio de gobierno se cambia la ley educativa. Entonces, ¿sería posible que en España pudiese haber una ley blindada como en Francia? Hola, soy Maya y vengo del CEIP Bendinat. Me hace mucha ilusión estar aquí porque dentro de poco entrevistaremos a la presidenta del Congreso de Diputados, Francina Armengol. Y bueno, yo tengo 11 años y me gusta mucho la repostería y la lectura. Mi pregunta es ¿qué se podría hacer para acabar con las guerras? Soy Raquel, tengo 11 años y voy al Colegio Ramón Llull. Me gusta mucho la repostería y de mayor quiero ser profesora. Pues la pregunta que les quiero hacer a la presidenta del Congreso es que si echa de menos algo de Mallorca o algún amigo o algo así. Y vamos a saludar a los protagonistas de esta entrevista que están deseando lanzar todas las preguntas que se han preparado, en clase. Saludo ya a Raquel Jové y a Lloren Suau, que son alumnos del Colegio Ramón Llull d'Andratx, de sexto. ¿Cómo estáis, Llorens, Raquel? Bien, muy bien. Maya Feuerbach y Raúl López son del Colegio Público de Bendinat. ¿Cómo estás? Muy bien, nerviosos. De momento, ¿qué os parece la presidenta del Congreso? No sé si la conocíais anteriormente, antes habéis tenido un ratito para charlar con ella. ¿Qué pensáis? Sí, la conocía, pero tipo de verla en la tele, nunca la había hablado con ella ni la había visto en persona. ¿Y mejora de cerca o empeora? Los niños ya saben que siempre dice la verdad. Es igual, al final se ve igual. Yo nunca la había visto cómo era, pero sabía que era la presidenta de las Baleares, pero cómo era no lo sabía. Yo había visto una entrevista en internet y pues me ha parecido muy igual de maja que como vi. Creo que Maya, además me lo ha comentado, vio la entrevista del año pasado,
siendo presidenta del Gobierno de Baleares, con la cadena SER y la entrevista que hacíamos con los niños, ¿no? Creo que es esa la que viste, ¿no? Que la viste, que la hacíamos en Consolat. Sí. Efectivamente, esa es la entrevista a la que hace referencia y un poco por eso estamos hoy aquí. Gracias, presidenta. Vamos ya con las preguntas. Vale. Raúl. Es un placer estar aquí y esta es mi primera Placer es mío. pregunta. Gracias. ¿Cuál fue tu reacción al enterarte de que serías presidenta del Congreso? En el momento que el presidente Sánchez me hizo esta propuesta, como que se me paró la respiración. La verdad es que no me lo esperaba, no era... Además, yo estaba en ese momento, en fin, no me esperaba para nada ni la llamada ni la propuesta, ¿no? Entonces, mi reacción fue de sorpresa y de sentirme muy abrumada, para decirlo así rápido. ¿En qué consiste tu trabajo? Bueno, mi trabajo, a ver si lo digo bien, tengo que representar lo que es una Cámara de 350 diputados, que ellos representan a todo el pueblo español, porque eso es lo fundamental de la democracia, que cada uno de los diputados representan a los ciudadanos y ciudadanos, tantos a los que le votaron como los que no, tanto a los que fueron a votar como a los que no, y por tanto se tiene que trabajar para el conjunto de toda la ciudadanía. Y eso es algo que a veces no se entiende bien y que desgraciadamente a veces prima más la disputa entre partidos políticos que no el pensar en que tenemos que representar a la ciudadanía y hacer lo mejor para todos ellos. Y mi trabajo consiste en intentar ordenar los debates, pero también consiste en que esta institución, que es el Congreso de los Diputados, sea una institución ejemplar. Y ese es uno de los planteamientos que yo tengo como presidenta del Congreso, ¿no? Y por tanto que trabajemos desde la visibilidad por estas cuestiones que hablábamos antes con Esther, ¿no? Por hacer de nuestro Congreso una institución que prime la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que sea un ejemplo en temas de cambio climático, que seamos un ejemplo en temas de accesibilidad, un ejemplo en muchísimas cosas que creo que también puede ser muy importante para hacer pedagogía, que eso también es una oportunidad que tenemos como institución. Y te digo a la menos conocida porque la otra, la de legislar, la de toda esta, la conocéis perfectamente, ¿no? Que es fundamental. Maya. ¿Crees que fue igual de difícil llegar a tu puesto que si hubieras sido un hombre? Yo siempre he pensado que las mujeres siempre lo tenemos peor que los hombres, ¿no? Y que tenemos que demostrar más cuando estamos en un espacio público o privado, ¿no? Y esa es una realidad objetiva, ¿no? Y por tanto las luchas, cuando no partes de la misma posibilidad, tienes que tener medidas, decimos, de discriminación positiva, o sea, ayudas específicas, ¿no? Y el Partido Socialista, al que yo pertenezco, sí que siempre ha primado ese planteamiento de defender, pues, que haya una participación igual de la mujer como en el hombre. Ahora ya lo tenemos incorporado a muchísimas leyes, pero si no hubiera sido por eso, sencillamente tendríamos recorridos mucho más largos para poder llegar a espacios como la presidencia del Congreso de los Diputados. Llorens. ¿Por qué crees que han pensado en ti para ser la presidenta del Congreso? Pues algo bueno me habrán visto. A ver, yendo más serias, yo creo que el presidente Sánchez y mi partido, que me apoyó, y también los otros diputados, los 178 que apoyaron mi candidatura, me imagino que en este momento de una legislatura que empieza con una mayoría política que responde a un planteamiento de intentar hacer ver que es la España real, es una España plural, que es una España diversa. El hecho de que yo haya sido presidenta de una comunidad autónoma que representa mucho esa parte periférica, que representa una comunidad autónoma con 2 lenguas cooficiales, con una lengua propia que es el catalán, con un planteamiento de hacer posible esa vinculación aquí en las Cortes Generales. Por ejemplo, el hecho de que aquí ahora en el Congreso de los Diputados ya podamos hablar las 4 lenguas, y esos son planteamientos que yo creo que mi planteamiento histórico dentro de mi propio partido siempre ha sido el de luchar por esa España real. Creo que eso sinceramente ha influido. Luego, evidentemente, también el hecho de mi experiencia política y, en fin, yo solo puedo decir gracias a los que me propusieron. Es una pregunta que usted le hizo al presidente. ¿Por qué? ¿Por qué me elige a mí? Bueno, sí. Bueno, él me lo explicó cuando me hizo la propuesta, sí. Claro. Llorens tiene otra pregunta que además voy al hilo de lo que estaba comentando anteriormente sobre lo difícil de ser imparcial, ¿no? Y sobre todo cuando uno está significado políticamente. Que
¿Es difícil ser imparcial en el cargo en el que estás? Sí. A ver, yo soy política, yo soy de izquierda, soy feminista, soy de Partido Socialista. Esta es mi vida, esta es mi historia, esta es mi realidad. Entonces, a veces tener que callar lo que siento en pro de que tengo que representar al conjunto, a veces me cuesta así. Raúl. Vale. ¿Cómo es tu día a día? En plan, tu vida, no como gobernante, sino tu vida. Ahora aquí en el Congreso. Sí, desde que Sí. estás en el Congreso. Pero ¿cómo es tu vida fuera del Congreso? Fuera del Fuera del Congreso, Congreso. no en política. Si queda algo de vida fuera del Sí, queda Congreso. algo de vida. Desde que estás en tu puesto. Sí, bueno, a ver, la parte esta humana está siendo un poco compleja, ¿no? Porque yo pues tengo que estar muchos días, obviamente, en Madrid y por tanto dejar de vivir en mi tierra, que es Mallorca y a la que amo tantísimo. Por tanto, echo de menos la tierra, la luz, el mar, esas cosas muy básicas, pero que para mí son muy importantes. Y sobre todo la familia, ¿no? Mis hijos, mis padres, pues bueno, eso es una situación compleja poder tener que tramitar eso, ¿no? Luego, todos los fines de semana que puedo, pues me voy a Mallorca, por tanto intento trabajar muchas horas aquí para tener más agenda posible allí y poder estar con mi gente y con mi vida, ¿no? Que emana de ese cariño necesario que todos y todas tenemos, ¿no? ¿Tú alguna vez, por así decirlo, si tuvieras que abandonar la política por volver a tu tierra completamente, tipo abandonar la política completamente y volver a tu tierra, ¿de qué trabajarías, tú crees? Bueno, yo soy farmacéutica y entonces volveré a mi profesión y a mi trabajo, que es la farmacia. La tienes con tu padre, ¿verdad, la Sí. farmacia? Bueno, yo no soy titular, mi padre es el titular, sí. Pero la idea es coger la farmacia y ir a trabajar allí, como hice al principio de mi profesión, de mi época profesional. Muchas gracias. De nada. Raquel. Hace relativamente poco que has cambiado tu residencia de Mallorca a Madrid. ¿En qué aspectos ha cambiado tu vida? Bueno, pues eso, como comentaba con Raúl, ¿no? La vida cambia por el hecho de no estar en tu propia casa y tener que asumir otro espacio, ¿no? Y sobre todo con la parte más humana, pues yo echo de menos mucho a mis hijos y echo mucho de menos a mis padres, a mis hermanas, a mis sobrinos, bueno, a mis amigos, a mis amigas, pues esa parte, la parte humana, ¿no? La que se entiende, creo que todos y todas entendéis. Es verdad que son unos días por semana y es verdad que, en fin, que existen toda la tecnología genial, los videoconferencias, los teléfonos, todo esto, ¿no? Pero bueno, esa parte humana sí que es dura, porque además no es lo mismo vivir en Madrid que en Palma. Madrid tiene cosas maravillosas, pero el nivel de crispación política que existe aquí es complejo y eso también a mí me cuesta. Ojo con una de las cosas que más le interesa saber a Raúl en esta jornada, y le voy a dejar que haga 2 preguntas y después seguimos. La pregunta que... Sí. Vale, una cosa que yo quería saber de ti es que si alguna vez habías pensado en cambiarte de género. Si yo había pensado, no, la verdad es que no, pero que respeto muchísimo que la gente que quiera pueda hacerlo. Y de hecho yo como presidenta del Gobierno lo que hice es posibilitar, cuando estuvimos gobernando se hizo la ley LGTBI en Baleares y luego posibilitar de medios económicos para que la gente que quisiera hacer ese cambio lo pudiera hacer con total tranquilidad. Yo creo que todos debemos ser como nos sentimos y eso las instituciones te lo tienen que facilitar. Me encanta que ha cambiado el orden de la pregunta. No estaba haciendo referencia a las personas trans, las personas transgénero. No era esa la pregunta, pero me llama especialmente la atención que lo que más le interese a un niño de 11 años sea qué piensa la presidenta del Congreso, ¿no?, sobre las personas trans. Pero tiene mucho interés en preguntarte por el dinero. Sí, me gustaría saber, como me preguntó un amigo, que cuánto dinero tenías al banco. Pues a ver, o sea, tu dinero privado, por así decirlo. Sí, a ver, yo soy un poco un desastre, te lo digo la verdad. Sé que tengo unos planes de pensiones, o sea, todo lo mío es muy fácil, ¿eh? Si entras en la página web del Congreso de los Diputados lo tendrás más fácil que diciéndolo a mí porque está todo colgado y todo publicado, ¿no? Y bueno, y luego tengo una cuenta corriente, pues ahora creo que tengo unos 40 largos 1.000 euros en la cuenta corriente. Muchas gracias. Algo así, ¿eh? ¿Estás satisfecho con la respuesta? Ha contestado la presidenta. Maya. Bueno, mi
mi pregunta son 3 relacionadas, que son qué quieres lograr en tu futuro, qué metas te pones y qué has logrado hasta ahora. Uf, esto da, esto da para mucho. És una reflexió molt gran de fer, que no sé si, a veure si estic capacitada. A mí me gustaría, si hablamos así en corto plazo, que la presidencia en el Congreso de los Diputados, te decía antes algunas cuestiones que yo veo importantes, ¿no?, de reflejar desde el Congreso actitudes que puedan mejorar nuestra democracia, por tanto, que aquí hubiera un planteamiento desde el respeto, desde la contraposición de ideas, pero que tuviéramos la capacidad, y eso en el Congreso fuera un avance importante, porque desgraciadamente yo creo que todos y todas hemos visto a veces escenas por televisión que no nos han acabado de gustar, ¿no?, decir, de primar más el insulto y la descalificación que no la propuesta. Bueno, pues que yo pudiera intentar desde la capacidad de diálogo, de entendernos, de intentar bajar el suflé y apoyar más la propuesta y la capacidad de diálogo constructiva que no el insulto, que no la radicalización, que no ese tira y afloja a veces tan desagradable que se produce. Eso me encantaría. Sé que es muy difícil y que no depende solo de mí, pero yo haré lo posible para poder facilitar al máximo la capacidad de encuentros y no la capacidad de pelea. Me gusta más cualquier encuentro que no una pelea de estas monumentales. A futuro, pues que aquí se pueda legislar en pro de la gente, ¿no? Antes hablábamos de pues las personas que quieran cambiar de género, pues me interesa mucho que se legisle en pro de la educación, en pro de la sanidad pública, me interesa mucho que se legisle en pro de los derechos de las mujeres, que tengamos un país que vaya avanzando en derechos y en posibilidades para todas y para todas. Y lo que he hecho pues ha sido contribuir desde lo público a intentar, mira, yo te explicaré. Yo estoy en política porque pienso que en este mundo hay muchísimas injusticias, que este no es un mundo igual para todos y para todas, que hay mucha gente que nace en cualquier sitio del mundo y no tiene las mismas posibilidades que el otro, solo por ese simple hecho, que en nuestro mundo naces en una casa, en otra y tienes una posibilidad a otra. Bueno, pues que el mundo es injusto, ¿vale? Por eso yo me metí en política, porque creo que desde la política se cambian cosas. Y yo he intentado aportar mi granito de arena desde donde los sitios que he estado, y he tenido el privilegio pues, de ser presidenta del Consell, de ser presidenta del Govern, y desde ese puesto he intentado aportar a cambiar cosas, ¿no? Y bueno, y me quedo en que durante los 8 años en que yo fui presidenta de Baleares, cambiamos las prioridades en dónde invertíamos, ¿no? Y se invirtió como nunca en educación, como nunca en sanidad, como nunca en política social, como nunca en nuestra política de protección de nuestro territorio, en pensar en el futuro, en la ley de cambio climático, en cuestiones que para mí son importantes, ¿no? Pero desde la modestia he intentado aportar en eso e intentaré seguir aportando en eso, porque queda mucho por recorrer, mucho camino. Y quieres saber también si ha logrado convencer. La siguiente pregunta. ¿Crees que tu nivel de popularidad es alto? Creo que sí. Sí. ¿Por qué lo sabes? ¿Revisas encuestas? No. Bueno, las encuestas lo decían y tal, pero sí que lo sé porque, bueno, lo intuyo, porque cuando me paseo por la calle, pues la gente me suele parar mucho, me suele mirar, o sea, que veo que me reconocen. Eso tiene un punto maravilloso, porque la gente es maravillosa, pero tiene un punto de decir, bueno, te observan, ¿no? Y a veces pues, te sientes observada. Claro, que no tiene por qué ser positivo. Claro, lo que sí percibes es que gozas de gran popularidad, que eres conocida. Eso lo percibo, sí. Pero de ahí a que sea una popularidad positiva, es decir... eso ya no lo sé. Claro. Yo creo... Es que ha contestado muy rápido. Eso ya lo que si piensa es positivo o no, yo no lo sé, no sé lo que pensáis ahora vosotros mismos, no lo sé. Pero bueno, que la gente me trata muy bien, normalmente sí. Eso sí, también lo puedo decir. Bueno, que la gente es muy amable normalmente, sí. Tratar bien es lo normal, ¿no? Sí, eso es lo normal. Llorens. ¿Crees que tu decisión de facilitar la expresión en cualquier lengua oficial de nuestro país ha sido bien recibida? Pues yo creo que sí. Mira que yo cuando lo planteamos pensé que, bueno, sabía que habría alguna reacción en contra, y la ha habido, sin duda, pero creo que ha habido menos de las que incluso yo en algún momento pensé que podía. O sea, creo que ha sido más fácil y mucho más
visto con mucha normalidad por parte de la gente, de lo que incluso yo misma pude pensar o alguna gente pudo pensar. Yo creo que es un hecho de normalidad. Y el hecho de que aquí pues los diputados y diputadas pues hablen en euskera, en gallego o en catalán, o en castellano, claro, facilita que la gente vea como más que esta Cámara que a veces impone, pues seamos más como tú eres, ¿no? En tu tierra, pues vas por la calle y oyes, en nuestro caso, oímos hablar en mallorquín, o en el caso del País Vasco, pues oyes hablar en euskera, pues ¿por qué no tus representantes oírlos hablar como tú hablas, ¿no? Esa es una parte importante, que te identificas más con la sociedad a la que representas. La otra es el derecho, ¿no? Porque las lenguas son un patrimonio maravilloso de toda España, no solo del territorio que las tenemos como cooficiales, sino de toda España, ¿no? Y por tanto, que se usen y que se protejan es algo fundamental para cualquier país y para cualquier democracia. Yo estoy contenta de que se proteja un patrimonio tan importante como es una lengua, y una lengua es, yo digo siempre que es el alma de un pueblo, ¿no? Y que es la forma de conectar con tus sentimientos, con tu forma de ser, con tu propia identidad. Yo pienso y siento en catalán, y eso a mí me hace ser pues como soy, ¿no? Ni mejor ni peor, pero como soy, y por tanto yo creo que respetar eso también es fundamental. ¿Podría saber qué han dicho en contra de tu decisión? Bueno, lo que han argumentado es que el espacio del Congreso de los Diputados no se tienen que hablar las lenguas cooficiales porque son solo cooficiales en un territorio. Esa es una parte de la argumentación que han empleado, que me parece que es un error, porque una lengua es la riqueza de todo el Estado y eres elegido por tu territorio, y por tanto creo que eso se contesta de forma muy fácil. Y luego lo que a mí no me ha gustado, y no me ha gustado porque se ha banalizado, es decir, que el hecho de tener la traducción simultánea es, han dicho, lo del karaoke, ¿no? Que me parece que es insultar a mucha gente que tiene otra lengua y la tiene como algo propio y es algo de su propia identidad, como decía antes, ¿no? Yo, los que tenemos una lengua materna diferente al castellano, pues para nosotros nuestra lengua es parte de nosotros mismos, es parte de nuestra identidad, nosotros la queremos y la amamos profundamente. Entonces, una falta de respeto a lo que es parte del patrimonio de tu pueblo, creo que es eso, una falta de respeto, y que no cabe en lo que tiene que ser una España que se quiera identificar en su realidad, y su realidad es plural, y la diversidad lingüística es una gran riqueza de España. Y aquí mismo se escenificó también a través de algunos diputados, ¿no? que prefieren levantarse, abandonar la Cámara cuando se utiliza algunas de las lenguas, ¿no? cooficiales. Claro, usted lo ve muy cerca y además contra lo que dice, ¿no? Contra algo que para usted es primordial. Usted siente y piensa en catalán y directamente ve el rechazo, ¿no? Como abandonan este lugar por eso. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, el hecho de los diputados de Vox que salieron y además lanzaron el traductor al escaño de lo que es el presidente del gobierno, me parece un insulto a la ciudadanía no solo a la que tenemos una otra lengua, ¿no? Sino que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que su lengua es el castellano, pero que respetan y que aman y que comprenden lo que es la pluralidad lingüística, y que somos una gran mayoría. De hecho, ha habido una gran mayoría de los diputados que han votado a favor de ese cambio en el reglamento y que han posibilitado ese cambio, y eso representa la mayoría social de españolas y de españoles. Yo creo que ir en contra de algo que, por cierto, los diputados de Vox se suelen vestir mucho de la Constitución española, pues la Constitución reconoce esa diversidad lingüística y la ampara, ¿no? Y por tanto, y la reconoce como una riqueza del propio país, y yo creo que eso se escenifica en que podamos hablar en nuestra lengua sin ningún problema, porque además todas las tecnologías lo permiten, ¿no? Claro, ¿y qué siente usted personalmente, ¿no? Que usted haya sido la persona que definitivamente ha traído las lenguas cooficiales y la suya propia a esta Cámara? A partir de usted. Claro, no es solo una decisión suya, pero sí a partir de usted. Sí, això és una de les coses que a mi m'emocionen profundament, no? Perquè
Jo dins això ho he defensat sempre. Ho he defensat molt abans dins el meu propi partit, ho he defensat històricament, he defensat la necessitat de poder-nos expressar cada un de nosaltres en la nostra llengua, que això s'ha de respectar des de les institucions. Era una lluita intensa que tenien moltes ciutadans i ciutadanes de fer possible aquest ús normal del català a una institució com el Congrés de Diputats, o de l'euskera, o del gallec, o en la mateixa possibilitat que ho facin les persones que són exclusivament castellanoparlants. Per tant, per jo és una emoció immensa i el dia d'aquest debat va ser un dels dies que no oblidaré mai. Aquest dia sí que vaig haver de retenir llàgrimes perquè és una il·lusió viscuda en primera persona i per tant són moments inoblidables de la meva vida que evidentment que venen lligats a tota una defensa d'entendre que Espanya és un país que ha de ser respectuós en la seva diversitat, que ha de ser comprensiu en les diferents identitats i que això enriqueix en el conjunt d'Espanya. Si vol ser Espanya forta, ha de ser de respecte a el que significa. I significa això. Significa que hi ha diferents diversitats, que hi ha diversitat, que hi ha diferents llengües, que hi ha diferents identitats i que, per tant, d'aquest respecte profund és des de com pots construir un país més fort sempre. Raquel. ¿Echas de menos algo de tu puesto anterior o de tu ciudad natal? A veure, la capacitat... O sigui, jo, clar, com a acció política anterior, la capacitat de gestió és diferent. Jo ara estic en un legislatiu i llavors tens una possibilitat diferent que un executiu que és molt més, la decisió va molt més afectada a les coses concretes que fas. Per tant, en aquest sentit hi ha diferències i hi ha qüestions que sí que valor diferent. I en quant a la meva... Jo fa molts anys que no visc a la meva ciutat natal, que és Inca, tot i que jo intento sempre cada cap de setmana anar a dinar amb mon pare i mon mare, que viuen allà, i reprendre algunes qüestions. Sí que enyor coses. Mira, una de les qüestions que me va saber greu enguany, ja diràs, vaja del barac te vas a dir, però jo soc inquera d'aquestes de tradició i dimecres bo i dijous bo, per jo són importants i vaig tenir un debat fonamental, que era el debat d'investidura del president Sánchez i per tant un debat absolutament fonamental, però bueno, són d'aquestes qüestions que aquell dia vaig pensar, ostres, avui tots els meus conciutadans i conciutadanes estan a una festa que per jo té un sentiment important. De todas formas, ese dijous bo en particular no lo va a olvidar nunca. Jamás en la vida. Raúl. Vale. ¿Te arrepientes de alguna decisión que hayas tomado como presidenta de Baleares? Sí, mira, yo soy una persona muy autoexigente conmigo misma, mucho. Y con la gente que trabaja conmigo, o sea, es muy difícil trabajar conmigo también a veces. Y sí, claro que sí, que te arrepientes de cosas. Y claro, y el tiempo te da la perspectiva de, si hubieras sabido esto, hubieras hecho, pues no, a veces hubieras cambiado de decisiones. Ahora también tengo que decirte... Por ejemplo, presidenta... Pues bueno, yo creo que ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Alguna decisión que, pues sobre todo la última legislatura, claro, fue una legislatura muy compleja por el tema de la pandemia sanitaria, y pues alguna decisión que tomaste, pues a lo mejor la hubieras adelantado o la hubieras atrasado, y bueno, todo eso tiene corresponsabilidad con las personas, ¿no? Y por tanto, cuando tienes que decidir eso, es complejo, ¿no? Ahora, también tengo que decirte, y eso es lo que me deja dormir muy bien, muy tranquila por las noches, que las decisiones que yo he tomado, aunque me haya equivocado, que alguna me he equivocado sin ninguna duda, porque soy una persona y solo los que deciden se equivocan y solo los que trabajan se equivocan, los demás es muy fácil, la crítica es muy fácil, la decisión es difícil de tomar, siempre las he tomado pensando que eran para el interés general, o sea, lo he razonado, luego a lo mejor me he equivocado, pero mi idea no ha sido nunca tomar una decisión para perjudicar a otro, no, ha sido intentar mejorar, esa ha sido mi forma de cómo enfoco las decisiones a tomar. O sea, has razonado la pregunta como si tú no fueras tú. O sea, tú fueras una ciudadana común. Sí, mira, esa capacidad, eso que Raúl lo estás explicando muy bien y es fundamental en política, la empatía, el intentar ponerte en el lado del otro. Cuando yo tengo que tomar decisiones sobre cuestiones que no me incumben personalmente, que no me van a afectar personalmente, sí intento pensar cómo lo vivirá la persona sobre la que yo estoy tomando su decisión. Y eso es empatía. Y el futuro del mundo tendría que estar basado en la empatía, en ser capaces, si fuéramos todos capaces de ponernos en el sitio del otro, no habría tantos desastres en este mundo. Eso me lo enseñó mi madre de pequeña a mí. Siempre me decía, siempre piensa en el otro y siempre piensa en el que está peor. Y a partir de ahí tú plantea tu vida. Y es un gran consejo. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué cree que es tan difícil trabajar con usted? Bueno, porque soy intensa trabajando.
Sí, yo nunca miro las horas. Porque trabaja muchas horas. Sí. Y arrastra al equipo. Sí. Claro. Bueno, yo conozco a parte del equipo y también trabajan, también les gusta, son intensos también. Vamos con, esta pregunta me gusta mucho, la próxima pregunta de Maya. A ver qué le parece, presidenta. Si pudieses gobernar el mundo durante un día entero y toda la población tuviera que hacerte caso obligatoriamente, ¿cuáles son las principales cosas que harías? Yo parar las guerras, el asesinato a la gente. Sí, eso. Si pudiera, eso es una utopía, ya sé, pero sí, eso y la pobreza. Repartir la riqueza. No me parece justo que haya muy pocas personas que se lleven la mayoría del dinero del mundo y que haya mucha gente que no tiene opción de vivir más de 2 meses de vida porque va a morir de hambre o de sed. Amplío la pregunta y creo que es algo que es una preocupación, yo diría, general de la ciudadanía, ¿no? Porque cada vez que cambia el gobierno se camina sobre, ¿no?, el camino trazado en ocasiones, ¿no? Uno cambia una ley educativa por otra, esto es algo que les preocupa mucho a los niños, a los estudiantes. Y claro, le ha preguntado Maya qué haría si tuviera esa responsabilidad un día de su vida. Blindaría para que no haya, claro, lo importante no es ese día paro las guerras, reparto la riqueza. Hay que blindar decisiones tan fundamentales como las políticas que tienen que ver con igualdad, que tienen que ver con, no sé, con la economía. ¿Por qué no se blindan? ¿Por qué no hay cosas que tienen el consenso máximo? Porque hay ideologías diferentes y porque no todos representamos lo mismo, ni entendemos la política de la misma manera y eso creo que desgraciadamente es evidente. Luego te tienes que basar evidentemente en democracia, en lo que votan los ciudadanos y eso luego hace posible una mayoría a un lado o al otro y por tanto decisiones diferentes, porque los partidos políticos pensamos diferente y hay programas políticos absolutamente diferentes. Y aunque a mí no me guste, pues hay gente, mucha, desde mi punto de vista demasiada, que ha votado a Vox, que tenía un planteamiento de un proyecto político que no escondía y que explicaba claramente eso, tema que está, pues bueno, que no ven la violencia machista como una realidad, pues eso es así, desgraciadamente eso es así, es la grandeza de la democracia también, pero es la realidad. Entonces no todos pensamos lo mismo, por tanto no todos haremos igual. Hay gente, y yo intenté en la ley educativa en Baleares, por ejemplo, llegar al acuerdo con las fuerzas políticas de derechas, bueno, no lo quisieron llegar pues porque no deben pensar igual. Yo planteé públicamente y lo seguiría planteando y lo seguiré planteando desde mis posibilidades una reforma del Estatuto de Autonomía en Baleares para que blinde el presupuesto en educación, en sanidad y en política social, porque me parece que es garantizar los derechos de todas y de todas, pero evidentemente la derecha en eso no está de acuerdo. Claro, no, evidentemente. Y además, claro, faltaría más, ¿no? Imponer la ideología al resto. Pero, por ejemplo, que la violencia machista no existe es falso, es mentira. Y podemos ir a datos, podemos ir a situaciones reales, cotidianas, no sé. Es una falsedad, por lo tanto, se puede combatir desde la verdad, ¿no? Sí, ese es un debate importantísimo y además muy importante para la gente joven como vosotros, ¿no? Porque desgraciadamente vivimos en un mundo donde las fake news están al orden del día, donde hay gente que publica cosas que son falsas y eso no tiene aparentemente ninguna repercusión, donde es fundamental, porque para que la democracia sea fuerte, es fundamental medios de comunicación con periodistas rigurosos que garanticen el derecho a los ciudadanos a la verdad, y eso que a mí me parece absolutamente importante, y me parece fundamental que la parte institucional, o sea, en ese caso los partidos políticos, tengamos la responsabilidad de explicar a la gente propuestas en base a lo que es la realidad, o sea, afrontar el diagnóstico de la sociedad y explicar la realidad. No, por eso el otro día yo corregí el diario de sesiones del señor Abascal cuando dijo que esto es una dictadura y un golpe militar, porque no es cierto, por tanto, o un golpe de Estado, perdón, porque esto no es cierto y por tanto yo creo que ante lo que no es cierto hay que decir, no, es que la base de la democracia es otra y una de las bases fundamentales es que todos tengamos la misma información y que el derecho a la información que lo garantiza la Constitución española a veces a mí me preocupa porque es una de las cuestiones que en este mundo tan complejo, tan globalizado, tan interconectado, con la inteligencia artificial que te da muchísimas posibilidades, pues que valga más el tuit de una persona que no sabemos quién es, porque mucha gente se esconde detrás de eso, que no una información contrastada, rigurosa en un medio de comunicación serio, como el que puede dar Esther cuando habla, ¿no? Bueno, no solo Esther, afortunadamente. Raúl.
¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, yo hablo bien catalán y castellano y luego estudio francés desde niña y tengo que aprender. Maya. ¿Crees que la vida siendo política es más difícil de lo que imaginaste? Yo no me quejo, mira, yo lo he elegido voluntariamente y hay muchos trabajos infinitamente más complejos y más difíciles que el mío, ¿no? Tanto física como psíquicamente, ¿no? Ahora, es una profesión o es un... y por los cargos que a mí me ha tocado asumir, si me permites que te lo diga así, Maya, con mucha intensidad emocional también, ¿no? Yo soy una persona muy de emociones, ¿no? Y esa parte sí que también hay que aprenderla a llevar, ¿no? Hay que aprender a, no sé, a conocerte a ti misma y a intentar sosegarte en cosas, ¿no? Y eso también es importante. Raquel. Desde este punto de vista tan importante que ocupa, ¿puede ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos de las Islas Baleares? Esa es mi intención, sí, sin duda, sí. Sí, un sí rotundo porque yo trabajaré, como he hecho siempre, pensando, evidentemente hay que pensar en todo, pero pensaré específicamente en mi comunidad autónoma, por tanto que aquí se legisle también pensando en ello, ¿no? Y el hecho, y te lo digo como lo pienso, el hecho de que haya un gobierno progresista que tenga muy clara esa España plural, esa España real, que tenga muy claros los derechos que tiene que defender y por tanto dónde tiene que priorizar las políticas, eso sinceramente creo que ayuda mucho a mi comunidad autónoma. Nuestra comunidad autónoma, vaya. ¿Crees que el sueldo de los políticos está justificado? Sí. Mira, yo creo que la política tiene que estar bien remunerada, porque el político está decidiendo sobre nuestro presente y nuestro futuro de toda la ciudadanía. Yo siempre he defendido esto. La política tiene que estar bien remunerada porque es un trabajo de mucha responsabilidad. Ahora bien, al político se le tiene que exigir excelencia en su trabajo y tiene que ser muy exigente en su trabajo y tiene que estar preparado para realizar su trabajo. Las cuestiones como son, eso sí, pero también la remuneración tiene que ser adecuada, ¿no? Creo que sí. Llorens. ¿Crees que los políticos sois conscientes de la realidad social en el día a día de los españoles? Pues creo que hay algunos políticos que lo son mucho y otros que no son nada. Porque, como en todo, hay políticos, unos políticos de una manera y otros de otro, igual que en todas las profesiones y en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? La siguiente. Pero ¿sabes qué tienen de bueno los políticos? Que tienen muchas oportunidades para estar concienciados de lo que sucede, porque conoces a mucha gente. Y si eres capaz de escuchar, te llega. Si cierras los oídos, no te llega. Eso es una voluntad que tienes tú. Com et sents quan sents parlar el català a l'hemicicle? I me sent molt emocionada, abans ho deia, no? I també en euskera i en gallec, no? Són qüestions que, o sigui, que formaran part de la història. Aquests moments formen part de... Jo era conscient, quan aprovàvem el canvi de reglament i quan veus que la gent se posa el pinganillo i que escolta una traducció, que la veu allà i que sents un orador parlar en euskera, parlar en català o parlar en gallec aquí, cosa que era absolutament inèdita, són d'aquestes qüestions que passen a la història, que canvien una realitat, que donen una imatge molt potent a tota Espanya de dir que Espanya és plural, Espanya és diversa, Espanya estima les seves llengües, les seues diferències, les seues identitats. I això arriba a tothom. I això arriba d'una forma meravellosa, perquè és de la millor manera, a través de la paraula, del diàleg, del respecte, de l'enteniment. Per això me va molestar qui no ho va entendre. Una más de Llorens. ¿Crees que actualmente tenemos unos políticos competentes? Pues mira, jo conec la gran majoria de polítics, jo crec que són competents. Jo crec que sí. Evidentment n'hi haurà que no. Però jo sempre intent pensar que la gent que estem en política, i que està en política, no només del meu partit, sinó en general, és gent que li preocupa el bé comú. O sigui, si tu vols dedicar a la política és perquè tens una visió de pensar amb el global, no només de pensar en tu mateix i intentar, no sé, tenir més recursos econòmics o tenir més temps per tu, perquè tot això és digne absolutament, no?
de voler-te dedicar a la política és voler-te dedicar a l'interès general, a lo comú. Igual que, per exemple, quan una persona diu jo faré part d'una associació de veïns, perquè m'interessa, a part de casa meva, m'interessa el meu barri, o faré part d'una AMIPA, perquè m'interessa el conjunt de l'escola, o m'interessa fer part d'una associació, d'un club esportiu, perquè a part de jo i del meu fill m'interessa el conjunt. Doncs aquesta visió de col·lectiu, que se pot fer des d'entitats, se pot fer des de molt d'àmbits, no? Se pot fer també des de la política. I crec que la majoria de gent que ho fa és perquè té aquesta visió de col·lectiu, jo ho vull pensar així, perquè ho vull pensar així, i que després intenta tenir les competències per poder exercir el seu càrrec. Ara, como en todo. Dice que la mayoría de los políticos que conoce son competentes. ¿Cuál ha sido su gran decepción? Porque tiene la confianza muy alta. Bueno, hi ha decepcions moltes a la meva vida, en polítics, sí. Que jo no decepcions, o sigui, no prèvies tal vegada, perquè, o sigui, a veure com ho diré això, per exemple, de lo més greu, d'un polític que se corrompi i roba, això ja és decepció absoluta, perquè això no només és contra aquella persona, sinó contra tot el sistema, fa mal a tot el sistema. Per això jo abans deia, llevar l'Oficina Anticorrupció a Balears té un significat molt dur, perquè és com de dir, bueno, anem a mirar de posar mort de perfil davant un fet que, desgraciadament, a les Illes Balears tant de pes ha tingut i tanta història, tant de maldecats mos ha donat. Però després de polítics que davant una decisió que han de prendre, òbviament, no estan a l'alçada de les circumstàncies. Per exemple, jo ara, aquests dies, el vicepresident Toni Costa, evidentment, no està a l'alçada de les circunstàncies. Són decepcions? Pues sí. La más dolorosa, porque claro, está mirando a la oposición, al Partido Popular. Bueno, yo he tingut casos... También te pueden decepcionar los tuyos. Clar. Sí. Que son las que duelen, de verdad. Sí, sense cap dubte. També he tingut, clar que sí. Queda o que no les dic, però bueno. Sí. Queda una pregunta para cada uno, así que les voy a dejar que elijan la que más les guste, porque tienen muchísimas cosas que preguntarle. Entonces vamos a empezar por Raúl. La pregunta que quieras hacerle. ¿Tú crees que los precios... No, ¿cuánto cuesta comer aquí en el Congreso? Aquí en el Congreso, mira, yo todavía no he ido, pero en el bar se come por un precio módico, unos 3 euros. ¿Tú crees que comparando este precio con el de las escuelas, públicas y no públicas, tú crees que es más barato, tú crees que es muy barato el del Congreso o es muy caro el de las escuelas? A ver, yo creo que estamos hablando de una media de 8 euros de 8 aproximadamente en las escuelas. Por día. Sí. No voy a decir que el Congreso es barato, porque no creo que si se hace es porque sea adecuado para el precio de lo que se ha planteado. Sí que decirte que en las escuelas tendríamos que ser capaces, y eso es lo que trabajamos ya en la pasada legislatura, de garantizar el precio adecuado para las familias según su situación de rentas y, por tanto, que haya más becas de comedor escolar para todas las familias que lo necesiten. Nosotros lo multiplicamos por muchísimo y me gustaría que este gobierno, aunque no sea de mi partido político, siga multiplicando las becas de comedor escolar para que todos los niños y niñas tengan ese acceso sin tener que tener un problema sus familias. Pero sin beca, 8 euros diarios, que es a lo que se refería Raúl, ¿qué le parece? Y además ha hecho la comparativa, creo que de forma muy inteligente, con los precios del Congreso. Sí. A ver, yo entiendo que aquí son según los concursos como se plantean, por tanto, yo entiendo, a ver, la situación de los precios en base a la situación que estamos en las escuelas, cómo lo puedes garantizar desde lo público, porque tienes que también tener en cuenta todo el tema de la intendencia, de la propia empresa que tiene que llevar normalmente el catering externo, tienes que poderlo plantear desde la posición de tener un sistema becado mucho más intenso, ¿no? Creo que sí. Raquel. ¿Algún familiar tuyo trabaja en la política? No, ahora pensaba, no. Ahora no. Mi padre se dedicó a la política, también un tío mío,
y bueno, mi bisabuelo fue también político. Bueno, sí, en mi familia ha habido tradición de políticos y políticas, pero ahora en este momento no, solo yo. Maya. ¿Qué crees que se podría hacer para acabar con las guerras? Que antes has dicho que una de las principales cosas que harías si gobernaras el mundo sería acabar con las guerras. A ver, afrontar lo que son debates políticos desde la política, no desde la agresión, eso sería importante sin ninguna duda. Muchas veces hay muchísimas guerras que sabemos perfectamente que están volcadas más en intereses económicos que no en otra, por tanto el tema de la justicia social es absolutamente necesario y no hay una fórmula, ojalá yo o alguien en el mundo con muchas más capacidades que yo tuviera una respuesta de una cosa para terminar con todas las guerras, no es posible, cada una tiene una historia y un caso detrás, ¿no? Pero sin duda la palabra tendría que pesar mucho más que la violencia. La palabra de Pedro Sánchez, del presidente, en las últimas semanas sobre Palestina, ¿no? Que les ha puesto en el disparadero, en este caso, del gobierno de Israel, de Netanyahu. No sé cómo han vivido esa particular... le están increpando directamente al gobierno de España y a su presidente. Al final, por decir lo mismo que dice Naciones Unidas y que dicen la mayoría de países democráticos, ¿no? Que la condena absoluta a cualquier ataque terrorista, obviamente el de Hamas es un grupo terrorista y fue un ataque terrorista absolutamente execrable y por tanto denunciable, y así lo hizo contundentemente el gobierno de España, como lo he hecho yo misma. Ahora, eso no da un placet para dejar de cumplir lo que es la legalidad internacional y por tanto esa masacre que vivimos desgraciadamente en niños y mujeres en Palestina y en la zona de Gaza de una forma muy especial y muy cruda, ¿no? ¿Qué le parece la postura con este tema en particular? Porque claro, no todo vale, ¿no? En la política. Esta postura que está adoptando el Partido Popular, que aprovecha esas declaraciones para posicionar a la población. ¿Cómo lo está viviendo usted? Yo esas de esas cuestiones que no puedo compartir de ninguna manera. Creo que es intentar utilizar elementos tan duros como este para dividir otra vez a la población y para intentar tener un rédito de partido, cuando al final el Partido Popular en su programa electoral decía claramente que había que trabajar para el reconocimiento de los dos estados, de Israel y Palestina, ¿no? Por tanto, ahora criticar esta postura intentando sacar rédito de lo que son muertes y lo que son asesinatos me parece poco adecuado. Llorens. Cada vegada que hi ha un canvi de govern se canvia la llei educativa. Seria possible que a Espanya la llei educativa fos blindada com ocorre a França? És complexa perquè hi ha diferències, que el que abans comentàvem, hi ha diferències ideològiques que jo crec que de fons i que desgraciadament no s'han pogut superar en temps. És veritat que seria molt adequat fer grans pactes per l'educació i que no només hi entrassin les formacions polítiques, sinó que hi entrés la comunitat educativa. Això és el que nosaltres vàrem intentar treballar a les Illes Balears, per tant, fer partícip a tota la comunitat educativa, tant a l'escola concertada com a l'escola pública, en els equips de direcció, en els pares i mares, en els representants de tota la comunitat educativa, per precisament donar més estabilitat a una normativa educativa, en aquest cas a nivell autonòmic, que també s'hauria de fer el mateix a nivell estatal. Jo som conscient de que això és una necessitat real i també soc conscient que el que és una necessitat real, i això sí que se podria blindar, és dedicaria el pressupost adequat anualment per precisament mantenir el sistema educatiu en els nivells d'excel·lència que se mereixen els nostres joves a tota Espanya. La última. ¿Qué estudios son necesarios para trabajar en el mundo de la política? Bueno, pues en la política no se exigen ningún certificado de estudios concreto, ni ninguna diplomatura, ni ningún grado superior, ni ningún certificado. Se exige pues que el planteamiento que yo te decía, ¿no? Del sentido común, que es el mejor de los sentidos, eso se tendría que exigir, no se exige, pero es el partido político el que elige a la persona y al perfil que cree oportuno para cualquiera de los cargos que están en posibilidad de desempeñar, ¿no? No se exige, pero se debería exigir. Se debería exigir, el sentido común sí, yo creo. Quería hacer una acotación, Raúl. Una pregunta, por favor. Sí. Es la última pregunta que me ha faltado. Sí, Es claro. saber si estás en tu puesto por vocación o por el dinero.
No, por vocación, claramente, por vocación. Yo lo he intentado resumir antes, no sé a qué compañero tuyo contestaba, ¿no? Yo pienso que el mundo, lo que te explicaba, ¿no? El mundo es injusto, por eso pienso que hay formas de cambiarlo. Mi idea de jovencita como vosotros era ser cooperante internacional. Yo lo que quería era ser cooperante, esa era mi voluntad, mi ilusión, que todavía no la he descartado, pero no me atreví a eso. Es verdad, la vida no me dio, no tuve la suficientemente fuerza de voluntad para hacer eso, ¿no? Y entré en política de una forma muy natural, porque en mi familia éramos muy políticos, y pensé que la política me permitía también hacer cosas que a lo mejor hubiera hecho in situ yo personalmente en el territorio, que era intentar mejorar el mundo en el que yo vivía. Y por eso estoy en política, por vocación pura y dura. Le voy a quitar un segundo más, porque Maya tiene una pregunta que creo que nos ayudará a responder esta también. Es que me gusta mucho tu última pregunta. Si se considera una persona, ¿cómo? Honesta. ¿Te consideras una persona honesta o mentirosa? Directamente. Me considero honesta y me considero sincera. De hecho, creo que a veces digo demasiado lo que pienso para estar en este mundo que estoy. Pero sí, me considero honesta. Sí, para mí la raya entre lo público y lo privado siempre la he tenido absolutamente clarísima. Sí. ¿Cuánto se miente aquí? Bueno, yo no sé si, a veces yo creo que el político y por el mundo en que vivimos y por la sociedad en que trabajamos y tal, yo no diría tanto el mentir como hacer un punto de teatro, que eso sí que creo que a veces existe en las posiciones, ¿no? Hay una frase que a mí me resuena muchísimo cuando pienso en el Congreso, y es a Yolanda Díaz, en su etapa de vicepresidenta primera, diciéndole a Vox: señorías, mentir es pecado, ¿no? Esto se ha escuchado en esta Cámara, sí. Alguna mentira escuchamos, ¿no? Sí, lo que decíamos antes, el tergiversar la realidad intentando, pues, tener votos más fáciles, ¿no? Eso es lo que hacen algunas formaciones políticas, eso sí que es evidente. Nos tenemos que marchar. Si le queréis decir algo más a la presidenta. Que ha sido un placer hacerle estas preguntas. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Qué más, Raúl? Que tienes muchas cosas que decir. Aprovecha. Que ha sido súper guay estar aquí hoy, aquí en el Palacio del Congreso, y estar aquí con usted y con tanta gente. Es increíble. Y muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros. Yo no lo olvidaré nunca tampoco, eso como lo de las lenguas, ¿no? Yo he disfrutado mucho, me he sentido muy agradecida por haber salido votada en la clase y bueno, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, Maya. El placer es mío. Ojalá lleguen al Congreso pronto. Sí. Les necesitamos. O al menos os he transmitido algún interés por la política. Bueno, yo ya tenía un poco por mi padre, ¿sí? Porque fue alcalde de Andratx, pero siempre he estado como pensando en cosas de la política. ¿Siempre te ha interesado? Pues Sí. genial, lo harás muy bien. Llevamos no sé cuántas horas juntos y se ha guardado hasta este momento esta notición, que es hijo de un alcalde de Andratx. Vamos a dar el nombre de tu padre. Lloren Suau, Simo. Claro, que se llama igual que él, claro, Lloren Suau. Pues le vamos a dar las gracias a estos 4 niños increíbles. Yo, insisto, espero que lleguen al Congreso porque necesitamos, ¿no?, más cabezas como estas. A Llorens, y además con las formas tan adecuadas. Son muy educados, Caray. desde luego. Os doy de verdad las gracias, lo habéis hecho fenomenal. Llorens, Maya, Raúl, muchísimas gracias también a sus profesores que están aquí con nosotros, que lo han pasado fatal estas semanas porque veníamos al Congreso y esto impone muchísimo. A Arantxa, a Sandra, a Xavier, a Pere Solé. Quiero también darle las gracias a su equipo, presidenta. Tiene un equipazo. Álvaro, Águeda se han portado fenomenal. Nos han abierto las puertas de este lugar. Increíble. Y a usted siempre. Francina Armengol, presidenta del Congreso dels Diputats. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Un plaer enorme. Mil gràcies. Torneu en volar. Vale. Ya sabe que cada vez que nos dice tornado en volar, volvemos. Sí, vale. sí. Gracias. Seréis bienvenidos. Gracias, presidenta. Gracias.